Ayer decíamos en Tumaco el criterio de esta visita y qué es lo que esperamos. Ya veremos si en la práctica se cumple o no se cumple. Decíamos ayer que todo el litoral pacífico ha sufrido una venganza de 2 siglos, 200 años de soledad, decíamos ayer, porque en realidad los gobiernos en general, no todos obviamente, pero en general, le han dado la espalda al mar, algo muy feudal. Los señores feudales eran los que creían que su riqueza era la tierra y se apropiaban de las tierras y hacían sus castillos en lo más alto de la montaña para defenderse de los otros señores feudales y cuidar a sus doncellas. Y entonces se alejaban del mar, no eran comerciantes, no miraban qué había en el mundo. Su ombligo quedaba en lo que hoy llamaríamos la hacienda. Y Colombia se configuró a partir de los españoles así, dándole la espalda al mar, pero todavía con una complicación mayor, y es que en el país no solo se construyó un feudalismo con los españoles, sino que los españoles lo que trajeron fue la esclavitud, obligando a la fuerza a pueblos africanos, a sus reyes, a sus princesas, a su cultura a ser destruida completamente para llegar aquí y por perpetuidad, tanto de ellos, de sus hijos, de sus nietos, de sus descendientes, condenarlos a la esclavitud. Toda América se construyó en el siglo XIX, en el siglo XVIII y antes. Solo hay que recordar la canción de Joe Arroyo, se construyó a partir de la esclavitud. Su economía se construyó a partir de la esclavitud. Y esa es una marca cultural, ideológica, que está acompañando el proceso histórico de Colombia. Eso lleva a un profundo racismo. Eso lleva a una mentalidad premoderna del siglo XVIII. Eso nos apartó del desarrollo humano que hoy lo estamos viendo y sufriendo. Si los Estados Unidos, a los cuales les tocó hacer una guerra interna entre ellos, no hubiera asumido el papel de la libertad de los esclavos en su propio territorio, sería tan atrasado como somos nosotros desde el punto de vista económico, no hubieran podido ser la potencia mundial que han logrado ser. Les tocó levantarse en armas y matarse entre ellos para que un ejército, el de la libertad de los esclavos, pudiera vencer. Los otros decían que era una propiedad divina y humana, ancestral, el que unos hombres pudieran ser dueños de otros hombres y de otras mujeres a la eternidad. La venganza consiste en cuando esos seres humanos condenados a la esclavitud deciden ser libres, se vengan de la libertad. Hablaba del tema del Haití, por ejemplo, y de que los obligaron después de hacer la revolución de la libertad a pagarle a los franceses durante siglo y medio las indemnizaciones por haber decretado la libertad de esclavos. Los franceses, que tan democráticos se creen ellos mismos, y condenaron a su antigua colonia, Haití, al atraso que hoy está viviendo. Un país sumido
en la violencia fratricida, prácticamente sin Estado, prácticamente sin futuro. Y entonces se dice hoy, no, es que la culpa la tienen los negros, que no son capaces del desarrollo. Y los franceses mismos no miran su propia responsabilidad, cuando literalmente le quitaron toda la riqueza y la potencia al país. Aquí sucedió lo mismo. ¿Por qué no hay una vía de Popayán o de algún lugar del Cauca andino al Pacífico? ¿Qué le pasó a los caucanos andinos para pensar que su mar podía ser desechado? El mar Pacífico, decíamos ayer, la zona más rica del mundo, la configuran los pueblos y las naciones que tienen costa en el mar Pacífico, en el océano. No hay sino que ver los chinos donde pusieron sus grandes ciudades, esa economía tan enorme y poderosa que es Shanghái, que es Shenzhen, que es la misma Hong Kong. Hay que ver dónde pusieron los coreanos sus posibilidades de una economía que hoy de las más importantes del mundo, allá donde fuimos a pelear creyéndonos nosotros más ricos que ellos. ¿En dónde están los australianos? Y por este lado, ¿dónde están los gringos? Los gringos tienen su poderío en las dos costas. Lo demás es regodo, pero en las dos costas tienen su potencial económico. La Nueva York del lado Atlántico y California del lado Pacífico. Ellos hicieron la conquista del oeste, acuérdense de las películas, para llegar precisamente al Pacífico con ese inmenso costo que era atravesar caravanas, ferrocarriles de un lado del planeta prácticamente al otro, claro, atraídos por el oro y por la codicia, pero no abandonaron su Pacífico. Y Latinoamérica tampoco lo hizo. A pesar de todo, las principales ciudades de Centroamérica están en el Pacífico. México no olvidó Acapulco. Y los chilenos sí que se construyeron alrededor del océano que tanto amaba Pablo Neruda. Lima, ¿dónde está? Pero en Colombia pasó algo diferente. Los grandes hacendados del Cauca con apellidos que todo el mundo conoce, esclavistas, dijeron no, esa es la tierra de los negros. Allá no llegamos. Y ellos eran los que gobernaban Colombia. Y lo mismo los antioqueños en Medellín y lo mismo los bogotanos en la Santa Fe de Bogotá. Todos blancos, todos herederos de los esclavistas. Querían vengarse de ese espíritu que llevó a tantas comunidades negras a gritar libertad, a irse de la hacienda, a dejarles los cepos tirados para ir a construir un caserío, un punto donde poder criar los hijos y los nietos y poder vivir en tranquilidad y en libertad. Esos 200 años de soledad de las élites de Colombia que abandonaron sus mares, solo reconocen por allá la Cartagena hermosa, solo se meten en los centros de convenciones de Cartagena y no ven para los lados, se encierran allá y después salen a emborracharse. Pero ni los mares, ni el Caribe, ni los mares del Pacífico les interesan, porque piensan como feudales, porque piensan como esclavistas. Eso condenó el litoral pacífico no solo a ser una de la región más pobre de Colombia, cuando debería ser la más rica, sino que también por ese camino terminó presa la región de la economía ilícita.
Y entonces lo que sí se expandió no fue la riqueza lícita de las comunidades, el potencial de desarrollo de las comunidades, sino la mafia dominando el territorio, tratando de usar la salida al mar, porque ahí sí reconoció la mafia, a diferencia de la élite política colombiana, que al final se plegó a las mafias e hizo alianza con ellas, reconoció que el mar tenía un valor que para ellos era usarlo para cruzar las embarcaciones sumergibles o no repletas de toneladas de cocaína con destino a otros lugares del mundo. Y la región entonces se sumió en la violencia, porque la economía ilícita tiene como consecuencia que solo se puede defender con las armas, que cobrar una cuenta, que resolver un problema en la producción, que cuidar que la Armada o el Ejército no incauten la cocaína, se resuelve con plata y fusiles. Comprar el líder aquí, comprar la lideresa allá, y si no se deja comprar, matarla. Y matarla no solo a ella, sino a sus hijos, a sus nietos. La barbarie de gentes que nunca supieron que es un libro, que nunca supieron que es la humanidad, que solo les interesa la codicia y llenar entonces los barriles de dólares y de dinero, cueste lo que cueste, mate lo que se tenga que matar. Y por eso hoy el litoral pacífico ha quedado subordinado a organizaciones mafiosas violentas y bárbaras que usan el pueblo negro, que usan el pueblo indígena como soldados, como peones, mientras los jefes en las ciudades de México, de España, de la Florida, se llenan de las mejores comidas, de las que ellos creen las mejores mujeres, de lo que consideran, en mi opinión muy equivocadamente, es la riqueza, mientras le llega el disparo de alguno de sus socios en algún mal negocio. Ese camino no puede ser el del litoral. La respuesta al abandono de 200 años no puede ser la economía ilícita, porque tendremos, ya lo miramos, jóvenes negros matando jóvenes negros, jóvenes indígenas matando jóvenes indígenas, y una absoluta intranquilidad en las poblaciones. Ese camino no lleva sino a la masacre permanente, a la sangre derramada en el país de la belleza. Obviamente este gobierno tiene que construir alternativas. No tenemos mucho tiempo para ello. Ese tiempo se puede alargar si el pueblo es capaz de repetir la victoria electoral. Y eso es uno de los objetivos para que se puedan profundizar los programas. No se le ocurre a algún descendiente de esclavistas devolver todo, anularlo con un plumazo, como pasó con el metro subterráneo de Bogotá. Adiós, eso huele a Petro, y volver a dejar abandonada la zona. Pero no se gana si no se hace hoy lo que hay que hacer, si no se implementa la demostración de lo que tiene que hacerse en el territorio. Partimos de ahí, lo tengo que decir con toda la franqueza, la única manera de salir de una economía ilícita a una economía lícita, de salir de la violencia a la paz, de salir de la antidemocracia hacia la democracia,
de los pueblos, de emanciparse de nuevo, como antaño, romper las cadenas y dejar tirados los cepos. La única manera es que la economía ilícita se dificulte al máximo, que sea difícil, trabajosa si se quiere. Esa es una línea del gobierno en la que no vamos a retroceder. Porque si no se expande y al expandirse nos llena de sangre y violencia. Pero al mismo tiempo hay que generar la alternativa. Porque si no la gente termina muriéndose de hambre. Si esta se cierra y no se abre la otra, pues lo que sigue es el hambre, porque ¿de qué se va a vivir? Y eso significa entonces que la economía lícita de la región se fortalezca con todo el apoyo del gobierno. Y aquí tenemos dificultades para ello. El gobierno no está hecho para darle la mano al pobre. Esa es la realidad. Sea el pobre bogotano, sea el pobre en el litoral pacífico. Al gobierno no lo prepararon institucionalmente, no les interesó que sea capaz de abordar la región y la gente en condiciones de pobreza, en condiciones de debilidad. El gobierno no es para los débiles, es para los fuertes. El gobierno hace bien la tarea cuando se trata de salvar banqueros. Ya lo vimos en el pasado. Pero no hace ni 5 bien las tareas cuando se trata de salvar la gente pobre. No hace las casas de las víctimas climáticas. No hace la reforma agraria para entregar las tierras. No puede construir un barrio donde la gente es pobre. Todo ese poder del Estado y no es capaz. No hace los acueductos donde no hay agua potable y los niños se mueren. Pues la consecuencia de un agua de mala calidad es la mortalidad infantil, la primera. No hace un puesto de salud. Allá en Bogotá se llenan la boca diciendo qué estupendo modelo de salud tenemos. Pero lo miran en Chapinero, no vienen acá. Y aquí no hay un hospital poderoso. ¿Qué le pasa a la gente que se enferma en el litoral pacífico? ¿Dónde están las EPS? La gente termina muriéndose antes de tiempo. Cuando podía ser salvada, no está la enfermera, no hay médicos. ¿Y el Estado entonces qué hizo? ¿Cómo es posible que en 2 siglos no hubiera una carretera del Cauca andino al mar? Me da temor que en este tiempo este gobierno tampoco sea capaz, porque se deja dominar de la inercia, se deja dominar del tecnócrata de abajo que impone la decisión. Cuando dijimos, hay que hacer el plan de inversión en cada ministerio, en cada entidad, para la región excluida, no se ha hecho. No es que los códigos no permiten en el sistema. ¿Qué carajo? La técnica sigue a la política, no la política a la técnica. ¿De dónde sacaron esas conclusiones? Si el sistema no se puede mejorar, se contratan los técnicos en sistemas que lo mejoren. Pero no es la política y la decisión popular a través del voto la que se tiene que arrodillar a un tecnócrata que tiene intereses escondidos. Como por ejemplo llevarse el dinero de las sedes universitarias a que la politiquería se lo coma en el FOMAC, como lo hicieron hace un año. Lo que se necesita aquí es un gobierno de mando, capaz de hacer
crecer la decisión popular. Este gobierno tiene ese reto, el reto de transformar el territorio, que es el nombre de la paz, transformarlo de unas economías que traen sangre hacia unas economías que permitan libertad. Aquí las personas que hablaron más o menos nos dibujaron posibilidades que la gente misma aquí pues ve, siente, experimenta. ¿Quién más va a conocer mejor el territorio que la persona que vive en el territorio? Nosotros podemos equivocarnos si no seguimos la pauta de la gente. Entonces lo primero es la carretera al mar. No digo lo primero, pero digo uno de los ejes fundamentales. Yo no sé por dónde, ahí hay ya otra discusión. Pero la carretera al mar ya la hicieron los ilegales. No la hizo el gobierno. Abrieron trocha para sacar los cargamentos de la cocaína y hay una carretera. Lo que no hace el gobierno lo hicieron los ilegales. Ahora, claro, carretera que debe ser carretera que no es carretera, que es una trocha peligrosa, etcétera. Porque aquí sucede lo mismo que en el Chocó. ¿Por qué no ha existido el dinero ni el proyecto para hacer una carretera del Cauca andino al mar? Porque toda la plata está rodeando a Medellín y a Bogotá. Si uno coge el cuadro de la inversión pública desde los últimos 5 años, pero lo puede hacer durante los últimos 10 o 20, la plata se centró en donde está el poder político y el capital, el gran capital, resolviendo los problemas de ellos. Grandes cantidades de dinero público invertidos allí, incluso con robos, como sucedió con la Ruta del Sol 2. Pero nunca se miró el Cauca. Nunca se miró la Guajira, tiene el 0,4 billones en los últimos 5 años, mientras el Valle de Aburrá tiene 13 billones. Y no es que no quiera a Medellín, como dicen algunos de los políticos, sino que tenemos que ser más equilibrados. Porque al final Medellín es la que se perjudica y Bogotá es la que se perjudica si las regiones pobres de Colombia se sumen en una mayor pobreza. Porque al final esa violencia termina devorando la gran ciudad, como estamos viendo ya en la ciudad de Bogotá. Más equilibrados significa más equidad, más justicia. Entonces la carretera al mar en el Cauca es indispensable, o si no cualquier producto que se haga aquí, si su destino es el interior, pues sale más caro. ¿Cómo se lleva con mula? O a Buenaventura a ver si coge la otra carretera. Todo eso encarece, las posibilidades disminuyen. Lo mismo la fibra óptica. El ministro TIC, porque estas son las cosas de la modernidad. Cuando hace 2 siglos no se hizo la reforma agraria, la riqueza estaba en la tierra fértil. Quisieron concentrarla. Pero ahora hay otras riquezas que también están concentrando, otra tierra fértil, como la banda ancha que se llama tierra digital para producir, para conocer el mundo y para inventar, cada vez más poderosa en el mundo. Si no hay aquí fibra óptica, se atrasó igual que se atrasa por las condiciones de hace 2 siglos, se atrasa la sociedad. Pero la prioridad de la fibra óptica no puede ser otra vez allá en el centro de la riqueza, tiene que ser aquí.
Esas licitaciones de las 5G deben comenzar, y esa es la prioridad, es conectando estas regiones. No, primero hacemos el negocio y después íbamos a pensar en las regiones. Resulta que nunca piensan en las regiones. El país tiene la descomunicación digital más grande de la OCDE. La OCDE es donde nos metimos, los países 40, no sé ya cuántos son, más ricos del mundo. Nosotros somos los últimos, nosotros no somos ricos. Santos quiso mostrarnos en el club de los ricos y ahí aparecen los datos. Resulta que somos el país que más trabaja en horas, pero el de menos productividad. Entonces, ¿cómo es ese trabajo extendido en la jornada sin productividad? Pues lo mismísimo que pensaban los esclavistas. Extender el máximo a punta de uso de la fuerza muscular del trabajador o de la trabajadora y no desarrollar la productividad que tiene que desarrollarse es a partir del cerebro, no del músculo, como en las economías modernas. Entonces, si trabajamos a punta de músculo que se desgasta, pero no tenemos ninguna capacidad cerebral en la producción, cuando metemos la reforma laboral, entonces dicen que estamos equivocados. ¿Qué va? El último lugar en productividad de la OCDE. Cuando vamos a la salud, llevan 2 años desde que subimos al gobierno diciendo que tienen el mejor modelo de salud los colombianos y que se va a desbaratar con nuestra reforma a la salud. Pamplinas, engañando a la gente a partir de los medios de comunicación que son de su propiedad para mantener un negociado con el dinero público. Somos el país con la más alta tasa de mortalidad infantil por desnutrición o en general de la OCDE toda. El lugar de la OCDE donde más mueren los niños y las niñas menores de 5 años. ¡Qué orgullo del sistema de salud es ese! El segundo país con la tasa más alta es México. Y estamos lejos por delante de México, pero como por 3 veces. Un desastre es lo que tenemos en términos del cuidado de la vida, de lo que más deberíamos cuidar porque es el futuro de la nación, nuestra propia niñez. Pero salen los ministros, exministros de los anteriores gobiernos a defender el sistema que permite hacer negocios y dejar morir los niños por la desnutrición o por una enfermedad que pudiera ser evitable. Ayer les dimos una lección, no sé cuántas veces habrá salido en los medios de comunicación, porque en el primer año del gobierno del cambio redujimos la tasa de mortalidad infantil un 30%. En las grandes, Bichada aún no se ha podido. En Chocó, en La Guajira, en los lugares donde más mueren los niños, logramos éxitos. En eso hasta hay una iniquidad, porque los niños mueren en estas regiones, es lo mismo que vengo diciendo. Y en cambio la tasa de mortalidad infantil por causas de desnutrición es 0 en Bogotá. Claro, nosotros ayudamos a que fuera 0. Mostramos cómo. Pero que no puede ser solo en Bogotá 0 y las más altas tasas en Guapi o en el litoral nariñense o en el Chocó o en La Guajira, en el Caribe, altísimas. Porque eso genera desigualdad y eso genera violencia. Por eso hay que lograr que el ministerio, el gobiernos cuyos técnicos y funcionarios están acostumbrados
a gobernar en el centro y para el centro, puedan modificar el chip, y eso tienen que hacerle los ministros, las ministras, los jefes de las entidades, para que se volque el poder acumulado en dinero y en saberes al territorio mismo. No haya peros para poder lograr algo que nunca se ha hecho, y es volcar el recurso público en la región olvidada, por tanto en la pobreza. Alguien dirá entonces, es que le van a regalar la plata pública a los negros y a las negras y a los indígenas y a los pobres. Alguien decía en un trino, los guisos. No es regalar, es construir las capacidades del territorio para poder desarrollar la potencia de su población. Una carretera no es un regalo, es para potenciar lo que se puede generar en este tipo de territorio, en Guapi y otras regiones. Es para que la población pueda desarrollar su capacidad sin mayores obstáculos. Con menores obstáculos siempre habrá problemas. Es que es ayudar a la pesca. No para que tenga un director o directora por ahí dentro del Ministerio de Agricultura sentada en Bogotá, no. Es para ver cuál es el plan, cuánta plata se necesita para que el país colombiano, a través de su litoral pacífico, pueda ser un poder en la pesca tal cual lo es nuestro vecino en el sur, Ecuador, o más al sur, Perú, o más al sur, Chile. ¿Por qué puede Chile? ¿Por qué puede Perú? ¿Por qué puede Ecuador? ¿Y por qué no podemos nosotros? ¿Cuál es la diferencia del agua? Es el mismo océano. Porque ellos sí pueden y nosotros no. Porque aquí están gobernando desde hace 2 siglos los herederos de la esclavitud. No es por más. Y entonces el Estado no vino a desarrollar, a ayudar a la gente a desarrollar su potencialidad pesquera. Por ahí arreglarle ¿cómo se llama? Un motor para la canoa. Esa fue mi primera experiencia electoral en Tumaco. Un viejito que ya no creo que esté vivo, diciéndome, oye, yo le decía, ¿en qué se puede ayudar? No, tráigame en un motor. Porque a punta del músculo para el remo, una persona vieja pues ya no puede. Un motor, no había un motor. ¿Cómo es que no se puede desarrollar? ¿Acaso los pescadores no saben pescar? ¿Acaso el SENA no puede enseñar la pesca si es que se necesitan nuevas capacidades? ¿Acaso que no hay un dinero público que debería ponerse al servicio? ¿Acaso ese dinero no puede ser recuperado precisamente porque entre más pesca, más riqueza? Si es depredadora, entonces poner los criaderos, etcétera. ¿Con qué energía se va a hacer eso? Decíamos ayer. Porque no es la energía del músculo, es la energía de la modernidad que está en el conocimiento, que está en las universidades, que está en la escuela, y es la energía eléctrica. Hay un señor muy famoso que se llama Lenin, que cumplió creo 100 años de muerto. Tiene embalsamado al pobre Lenin. Y él decía, el socialismo es producción más energía eléctrica. Soviet más energía eléctrica. Hace un siglo todo el mundo sabía que si no hay energía eléctrica no hay desarrollo. Lo sabían los rusos y lo sabían los gringos. Por mucho que no se quisieran entre ellos, ambos sabían lo mismo, esa energía eléctrica. Y lo saben los chinos hoy. Ahora todo el mundo sabe que es energía eléctrica limpia, no sucia, porque si es sucia,
se acabó el planeta, se acabó la vida en el planeta. Lo estamos sufriendo aquí con la sequía que tenemos. Sequía que es más grave precisamente por la crisis climática. ¿Dónde está la energía para esta región? ¿Dónde? Que tenga que ser limpia. Toda la cordillera central está llena de volcanes. Volcán del Ruiz, por allá en el norte, volcán Puracé, el volcán Galeras, etcétera, etcétera. Galeras. Y entonces, ¿cuánto hay entre esa magma hirviendo que está debajo de esa tierra y el litoral pacífico? Pues esa magma que está debajo, ahí mismo que todos sabemos que está, porque ahí están los volcanes, se le mete agua, eso se vuelve vapor, y el vapor mueve la turbina de energía eléctrica y es completamente limpio, y cuando el vapor sale otra vez al clima se vuelve agua líquida. Le llaman a eso geotermia. Es limpia y tenemos todo este borde aquí de cordilleras listas para eso, y no hay un proyecto que traiga la energía a Buenaventura, que traiga energía a Tumaco, que traiga energía a los pueblos, que entonces por el litoral se reparta en todo el litoral pacífico y tendríamos fuerza eléctrica. Se podría hacer hidrógeno verde para venderle a los chinos, que están a ninguna montaña de distancia de nosotros. No hay nada que se interponga con la China si somos capaces de navegar el mar. Porque ¿dónde está esa energía? ¿Por qué no es la prioridad? Así como uno habla de la carretera, debería hablar del cable eléctrico. Porque entonces se pueden poner los camarones, se puede poner el cuarto frío para la pesca, se puede industrializar el coco, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual como aquí han hablado. Pero hablamos carreta de industrializar la agricultura si no viene la energía. O es mala, digamos, no digamos que no hay, pero no tiene la potencia y la capacidad para el desarrollo del litoral pacífico. Lo mismo diría de la universidad, que es la otra energía. La otra energía, la del saber, la del cerebro. Yo le he pedido a la ministra. Por eso la ministra es del litoral. Y la de ciencia y tecnología también. No es por un adorno, como hacían en el pasado. No es que vamos a demostrar que somos demócratas y que ya no somos los esclavistas blancos que dirigimos el país, sino que vamos a poner a alguien de color a nuestro lado para que se vea la foto bonita. O por lo menos no criticable. Así fue como aprobaron el TLC en Estados Unidos, con un acuerdo de ese estilo, porque la bancada negra de los Estados Unidos les dijo: nosotros no votamos eso si no hay gente negra en el gobierno. Y por primera vez, pero era para que le firmaran el TLC. Con el TLC no se ha beneficiado ninguna familia negra en Colombia. Ahora, no es para adorno, es para que se priorice el programa de inversiones en la infraestructura escolar en todo el litoral pacífico, para que llegue una universidad de calidad y la juventud pueda tener otra opción. Si no hay universidad, la juventud ¿qué tiene? O cómo meterse en un barco a ver si lo lleva a Estados Unidos, y ahora por el tapón del Darién, que es peor. O meterse y enrolarse donde pagan 2 millones de pesos para ayudar a los cargamentos de cocaína y ahí terminar recibiendo un tiro. ¿O irse a dónde? Pues si hay una universidad, hay otra alternativa. ¿Dónde están las facultades de medicina y enfermería del litoral pacífico? ¿Cómo va a haber enfermeras si no se educan enfermeras de la región? O médicas y médicos. No va a haber enfermeras, porque una enfermera tiene que saber cómo se hace, y eso pasa por una universidad
Y si la universidad está en Cali o en Bogotá, pues allá se queda, que allá también la necesitan. Y entonces la región va perdiendo su potencialidad, sus capacidades para desarrollarse. El gobierno, que ahora creo que por la tarde habrá Consejo de Ministros, tiene que pensar esto es en colectivo. No es cada proyectico por ahí. A ver si se ocurrió o llegó alguna lobby de las organizaciones aquí presentes logró meter un proyecto. No, tiene que desarrollar la agenda territorial del litoral pacífico de Colombia. Con plata. Que las carreteras nos valen más que las de la sabana de Bogotá, pues tocó, sin miedo. O si no, ¿en qué consiste el cambio? ¿Cómo se hacen las revoluciones? Si Colombia desarrolla, no en el sentido blanco y occidental, sino en el sentido negro e indígena, los seres humanos del litoral pacífico, Colombia va a ser muchísimo más rica de lo que es hoy. Tendremos para hacer el metro subterráneo en Bogotá. Pero si no se desarrolla el litoral pacífico, es como meternos en un sifón. Al principio los mismos de habitantes de aquí caen al sifón, pero van llevándose el resto al sifón. Y nosotros tenemos que desatar el huracán, no el sifón. Es un huracán, un círculo vicioso no, porque ese es el sifón, sino un círculo virtuoso, que cada vez más rápido sea el que expanda las potencialidades de la gente en el territorio. Ahora, que nos va a costar, que nos van a suspender ministros aquí, ministras allá. Eso ya lo vivimos en Bogotá Humana. Que no nos van a dejar gobernar. Pues claro, si es la mentalidad de quienes acostumbrados a dejar la gente abandonada, pues no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, un gobierno democrático. Pero con todo tenemos que hacerlo. Si alguien se va, sigue otro u otra. El presidente va a ser reemplazado, pero tiene que ser seguido por alguien mejor. No que devuelva, como nos pasó en Bogotá, los programas, sino que los profundice, que aprendiendo en la experiencia y con la gente, pues cada vez se potencien más. Entonces, y finalizo, dificultar al máximo la economía ilícita, al máximo. No sueñen las personas que viven de eso, que por ahí es el camino. Nosotros damos la mano, incluso a los que están armados, a salir de ahí. Pero sabemos que no van a salir de ahí si no está lo otro en proceso de fortalecimiento. La economía ilícita se dificulta, pero las economías lícitas se potencian. Ese es el arte de esta cuestión. Y ahí es donde nos ponemos a prueba si somos capaces o no somos capaces de hacerlo. Bueno, quiero agradecerle la presencia de todas y todos ustedes y hemos tomado nota de todo lo que tenemos que desarrollar. Muy amables, gracias.